Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad. Estamos en vivo desde la pantalla de BTV. Un minuto pasa de las 9 de la noche. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy en el arranque tenemos que dar una noticia que nos hubiera gustado no dar, pero hoy es un día muy triste para el canal por el fallecimiento de nuestro compañero, de Simón Nasser. Así que, bueno, de parte de nosotros acá en Sin Piedad y de todo el canal, mandar un abrazo muy fuerte a la familia, a su papá Jorge, a su hermano Fran, a todos sus amigos y a los compañeros del canal. Así que, bueno, Eduardo, no es el mejor arranque, no es la noticia que nos hubiera gustado dar, pero bueno, es así. Vamos a intentar hacer el programa lo mejor posible. Los compañeros están todos muy afectados, muy tristes. Un compañero muy joven, muy querido en el canal, también compañero de TV Ciudad. Así que también le sumo a todos los compañeros de TV Ciudad en este saludo. Hoy también tenemos un programa que va a tocar una noticia que conmovió a toda nuestra sociedad, Eduardo. Sí, que sigue conmoviendo a nuestra sociedad. Sigue conmoviendo a nuestra sociedad, a toda la opinión pública, a todo el sistema político. También ha interpelado al sistema judicial. De hecho, hoy hubo una noticia que hasta el propio presidente de la República recibió a la familia de la persona que estamos hablando, de Moisés Martínez, que es nada menos que este joven que mató de 14 disparos a su padre, pero su padre que abusaba lo golpeaba a él y abusaba de sus hermanas. Vamos a tener hoy la palabra de la fiscal del caso, Sabrina Flores. Vamos a tener en vivo a el abogado de Moisés Martínez, Rodrigo Martínez, y también va a estar con nosotros, hablando con nosotros, Rodrigo Rey. Perdón, Rodrigo Rey y Sara Martínez, una de las hermanas de Moisés. Eso, en el primer bloque vamos a estar conversando. Eduardo conversó con la fiscal del caso, Sabrina Flores, que ha estado bastante en la prensa, ha explicado bastante desde el punto de vista jurídico, pero la conmoción en la sociedad viene por el lado de que hay mucha gente que lo entiende como injusto. Esta condena de 12 años de prisión efectiva para Moisés. Sabemos que el abogado va a intentar recurrir, que por lo menos mientras espera el juicio sea prisión domiciliaria. Incluso hay legisladores de nuestro país que están intentando motivar una especie de indulto parlamentario, creo que Exacto. Es ese el término. Y bueno, como lo decíamos, hoy incluso hasta el presidente Yamandu Orser recibió a la hermana de Moisés y a su abogado. Es un tema que tiene muchas aristas, muchas de ellas la vamos a estar charlando hoy en este programa de Sin Piedad. También sobre el final, obviamente, vamos a charlar con nuestro panel. Javier Máximo Goñi, Maxi Pérez y Mariana Piri van a estar con nosotros. Vamos a estar charlando de este tema, pero más como esa charla que todos hemos tenido en estas semanas de qué hubiéramos hecho en el lugar de Moisés. Sí, incluso lo hablábamos hoy nosotros en el equipo cuando estábamos en la reunión de producción antes de salir al aire, que cómo accionaríamos particularmente cada uno en caso de que nos pase de cerca esta situación, ¿no? Ustedes nos están viendo en vivo por la pantalla de TV, también en nuestro canal de YouTube, y ahí esperamos leer la opinión que tengan sobre este caso. Lo que ustedes quieran decir, los vamos a estar leyendo, así que sería un placer que nos acompañen y que participen. Señoras y señores, así arranca el programa de hoy de Sin Piedad. El caso Moisés Martínez disparó un fuerte debate jurídico y en la opinión pública. El joven asesinó de 15 disparos a su padre tras sufrir años de abuso, tanto él como sus hermanas. Sin embargo, no había ninguna denuncia desde el año 2010. Hoy, en Sin Piedad, el caso Moisés. ¿Justicia para quién? Nadie tiene la verdad absoluta. Después digo, yo desde Fiscalía, analizando todo esto, nosotros la lectura que hacemos, y si bien soy yo la cara visible, somos un equipo de 3 abogadas que trabajamos en este caso, en la que en realidad nosotros la lectura que hacemos es, la víctima del homicidio era una persona, una mala persona, no tenemos duda, que cometió hechos aberrantes contra su familia, contra sus hijos, que recibió una denuncia y fue condenada, fue presa. Cumplió lo que la sociedad, pagó la deuda con la sociedad según lo que la justicia dispuso en ese momento. Y fue liberada. Posteriormente no tuvo nuevas denuncias, no se relatan nuevos hechos. Y termina siendo, asesinado por su propio hijo.
es como que le aplicamos una pena de muerte tardía en un estado que no tiene amparada la pena de muerte. Bueno, yo creo que parte de lo que dice la fiscal Sabrina Flores es la discusión que ha habido en las familias uruguayas en estas últimas semanas. Recordemos que el padre estuvo preso por esta vida de abusos hacia su familia. En el año 2010. En el 2010. Y estuvo 1 año y medio preso. Claro. Y la fiscal dice que él pagó la deuda con la sociedad. ¿Pagó la deuda con la sociedad? Bueno, él fue imputado por, en aquel momento condenado por atentado violento al pudor, por más que había sido denunciado por violación, porque en aquel momento era muy difícil la obtención de pruebas para poder tipificar los abusos sexuales que ocurrían en ese entonces. Se revictimizaba muchísimo con los métodos que se utilizaban en ese entonces a las personas que eran víctimas de abuso sexual. Recordemos que la hermana de Moisés, Ana, que hoy va a estar con nosotros, cuando hizo la denuncia estaba en sexto de escuela. Era una niña de 12 años, o sea. Exactamente, y ella ha contado en algunas entrevistas lo que sufrió en algunos casos esa revictimización por parte a veces cuando la interrogaban los peritos de aquel entonces, que se utilizaban otros mecanismos y otras herramientas a las cuales tiene hoy en día la justicia como para poder comprobar los abusos sexuales. Ya hay, por suerte, para las víctimas, por suerte en el sentido que se pueda comprobar y no tengan que pasar a veces por interrogatorios que eran bastante dolorosos. Vamos a compartir en este primer bloque esta charla, esta extensa charla que tuviste, Eduardo, con la fiscal del caso, con Sabrina Flores, que fue la que terminó pidiendo la condena que se le terminó de adjudicar, que fueron estos 12 años. Claro, ella en realidad pide una condena mayor, exactamente, y la justicia en el juicio ella pide 18 años por algunos agravantes que ella misma lo va a comentar en la entrevista, y la justicia lo termina condenando en el juicio, que ya terminó la primera parte, a 12 años, y ahora, bueno, vamos a estar... Hay una apelación. Hay una apelación que vamos a estar hablando con su abogado, con Rodrigo Rey, cuál es lo que va a intentar la defensa en este nuevo camino, y también vamos a hablar con la familia sobre, bueno, cómo fue la reunión hoy con el presidente de la República. Pero respecto a la charla con Sabrina Flores... Vamos a compartirla. Sí, que fue muy extensa. Creo que vale la pena detenerse a escuchar lo que nos dijo la fiscal sobre el caso y de por qué pidió esa pena de prisión. Doctora Sabrina Flores, primero vamos a hablar del tema del caso Moisés Martínez, de la decisión tuya de acusar y la pena, ¿no? Solicitaste 18 años de prisión y el fallo fue de 12 años, ¿no? ¿Cómo evalúas esta sentencia? Bueno, la sentencia fue acorde a la prueba que se diligenció en juicio, y creo que también la sentencia recoge también un poco esta violencia que vivió esta familia hasta el año 2010, que es lo que ellos relatan. Y bueno, teniendo en cuenta eso, la sede adopta una posición doctrinal en la que baja la pena hasta los 12 años, que es el mínimo legal que se podría bajar la pena. ¿Se le tipificó el delito de...? Homicidio, especialmente agravado, y agravado también por el uso de arma. Ahí va. ¿Consideras que la pena impuesta, ¿no? refleja adecuadamente la gravedad del delito? A ver, nosotros habíamos acusado por 18 años en el entendido de que la pena mínima que Fiscalía puede solicitar en estos casos sería 13 años y 4 meses. ¿Y esto por qué? Porque cuando la Fiscalía acusa, tiene que pedir como una pena legal. Nosotros no podemos bajar del mínimo, sino el juez decreta que la pena que pide Fiscalía es ilegal, y eso es una responsabilidad funcional. La pena en este caso está dada por el artículo 311, que va de 10 años a 24, y por la ley 17.296, que su inciso segundo del artículo 141 establece que la pena cuando se utiliza armas de fuego se tiene que elevar 1/3 en el mínimo y en el máximo. Entonces, 1/3 de 10 años, sumándole a los 10 años, serían 13 años y 4 meses. La jueza adopta una postura que es más benévola y entiende que se puede en estos casos ir a lo que es la pena del delito base, o sea, del homicidio base, que tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 16. Entonces es ahí que ella baja hasta los 12 años.
Es una pena acorde que, bueno, los jueces algunos la aplican, otros no. Esta jueza sí la aplicó y entendió que era acorde. ¿Tú entiendes que, digo, más ahora vamos a hablar de otras consideraciones, pero entiendes que cuáles fueron los elementos determinantes para sostener la imputación por homicidio muy especialmente agravado? Los hechos básicamente surgen de la carpeta investigativa, surge del relato que hace Moisés en la pericia psiquiátrica, donde él mismo refiere que él llevó el arma, que estaba enojado con su padre. Surge de la pericia forense, en tanto la autopsia determina que tiene 14 disparos, de la cual la mayoría en la espalda, todos en puntos vitales. Básicamente de eso es que surge lo que me estabas preguntando. O sea que no hubo pelea, no hubo discusión, sino que fue un ajusticiamiento, puede decir. Sí, no hubo pelea, no hubo forcejeo, no hubo discusión. El fallecido no tenía heridas defensivas y Moisés no se le constató heridas tampoco. Se puso sobre la mesa en esta discusión, ¿no?, el contexto de violencia familiar, intrafamiliar que sufría este joven y sus hermanas tiempo atrás en el pasado, ¿no? ¿La sentencia reconoce ese historial de violencia intrafamiliar? Sí, toda esta violencia intrafamiliar también se puso de manifiesto en el juicio, que fue ahora del 9 de marzo al 12 de marzo, donde declararon las hermanas y también los hermanos y cuñados de Moisés. 11 personas en total declararon y relataron esta violencia, pero siempre limitada al periodo hasta el 2010-2011, estableciéndose que luego de que la víctima del homicidio va preso por los hechos que se denuncian, posteriormente no hay nuevas denuncias, pero tampoco relatan nuevos hechos de violencia. Eso justamente te iba a preguntar, ¿por qué ese contexto no fue suficiente como para atenuar la responsabilidad? Para poder atenuar la responsabilidad tendríamos que haber ido a un grado de inimputabilidad de Moisés y la pericia psiquiátrica del ITF dice que él mismo es libre de autodeterminarse y con total capacidad y que comprendió perfectamente el carácter ilícito de sus actos y lo que estaba cometiendo. O sea, que estaba plenamente consciente de los hechos que estaba haciendo. Sí. Ahí va. Ese punto no fue discutido en juicio porque, supongo yo que por esta pericia que estaba del ITF. En estos casos, ¿no?, de cuando hay violencia intrafamiliar, ¿cómo pondera justamente la Fiscalía los antecedentes de abuso cuando se evalúan este tipo de casos, ¿no? Y primero hay que ponderar quién es la víctima, en qué momento sucedieron, si son recientes, si hubieron denuncias, qué atención dio el Estado. Y en este caso, todas databan de antes del 2011. Claro. Como tú decías, no existe nada reciente que pueda haber motivado alguna reacción, esta reacción, digamos, de joven. No, claro, lo que hubo sí reciente fue que a él, la madre y posteriormente las hermanas, le hacen un relato de los hechos, supongo, crudos que ellas vivieron y que es lo que determina este enojo y que termina, en el homicidio. Pero, ¿esos hechos fueron relatados en el juicio o fueron denunciados posteriormente o solo relatados en el juicio? No entiendo la pregunta. Si estos hechos que le provocan el enojo a él, ¿ellos los relataron en el juicio? Sí, fueron relatados y son hechos anteriores al 2010. Ahí va. Y con esto que se ha dado, ¿no existe margen en el sistema penal para contemplar mejor estas situaciones que fueron de violencia prolongada anteriormente? Y por más que ahora hay un salto de 15 años, porque uno repasa testimonios, ¿no?, dados en medios periodísticos de las hermanas de Moisés o de Moisés, incluso ahí hablan de él, de que cuando eran niños sufrieron durante años víctimas de violencia, de abuso, ¿no? El sistema penal nuestro prevé que se tengan, por más que sea muy espaciado en el tiempo, ¿prevé que se tengan en cuenta esas cuestiones o no? En este caso no encontramos una manera de poder excluir la responsabilidad penal de Moisés, ¿no? ¿Qué peso tuvo para vos el hecho de que la Fiscalía
entendiera que el homicidio ocurriera justamente en la casa de la víctima. Y bueno, ahí refiere de que, bueno, fueron a buscar a la víctima a su domicilio. Esta persona abre la puerta y, bueno, cuando se da vuelta es que le efectúan los disparos. Yo creo que es un peso importante en tanto una persona que se supone que estaba aterrorizado por lo que dijeron con su padre, lo va a buscar. No es que se lo encuentra en la calle, no es que el padre lo fue a buscar a él, sino que él va a buscarlo al encuentro de esa persona y, bueno, y efectúa esto, que en definitiva termina siendo una justicia por mano propia. Cuando Moisés sale de la casa, lo primero que dice justicia. Eso lo relata a su familia, el entorno familiar. Claro, cuando él sale, cuando va la policía, que él estaba ahí acostado, que se levanta, sale de la casa y les dice, bueno, ahora sí hice justicia, o una frase similar. Claro, porque él se quedó 2 días viviendo en la Claro, casa. quedando en la casa. Sí. Y el padre estaba fallecido ahí. Sí, semienterrado en una pieza en construcción que estaba ahí dentro de la casa. O sea que no fue de forma inmediata que él, digamos, mató a su padre y fue y se entregó a la policía. No, él no se entregó a la policía en ningún momento. Lo que pasa es que él mata a su padre, por el informe forense calculamos que fue el 25 de mayo, y una de las hermanas que se comunicaba con el padre los fines de semana ve que su padre no le contesta el teléfono, entonces le pide a su pareja que vaya hasta el domicilio a ver qué pasaba, porque el padre no le contestaba si estaba bien, y es ahí que, bueno, cuando va, se encuentra a Moisés durmiendo y le dice, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. La pareja de esta hermana llama a la hermana, llaman a la policía y, bueno, cuando va la policía que golpean, que Moisés se levanta y sale y, bueno, refiere esto. Una cosa, vos recién lo mencionaste en el principio, es cómo incide en la acusación de la Fiscalía la cantidad de disparos, ¿no? Y la ausencia de un arma en la víctima. Bueno, es un hecho, la intención de dar muerte con 14 disparos, la mayoría de espalda y todos en lugares vitales, incide bastante claro, en tanto no podemos decir que fue un forcejeo, que fue un disparo casual, que fue un accidente, por ejemplo. Claro, que puede haber sido un enojo al momento, un disparo único. Claro, sí. En ese caso, ¿podría haber cambiado algo eventualmente? Bueno, dependería de en qué contexto se hubiera dado un disparo único. ¿Ustedes consideraron que hubo premeditación? No, premeditación no pedimos, no se pidió el agravante de premeditación. Pero en este caso se puede llegar a considerar, no desde el punto de vista jurídico, pero... Yo creo que él fue con el arma con intención y, bueno, concretó, no sé si lo premeditó, lo pensó, pero él buscó un arma y la llevó al lugar para dar muerte a su padre. ¿El arma era de él? ¿Era ilegal? ¿Era legal? El arma no apareció, o sea que después de que comete estos hechos, en algún momento dentro de esos 2 días, el arma sale de esa finca, no sabemos cómo, suponemos que él la llevó y la habrá vendido, la verdad que no sé, o escondido, no, eso no tengo conocimiento. Nunca apareció el arma. No. Está. La defensa presentó informes que hablan de estrés postraumático, ¿no? ¿Por qué la Fiscalía no lo consideró determinantes a estos...? Los informes, a ver, antes de nada, la defensa presentó los informes ya en etapa de control de acusación, ya estábamos para juicio cuando se presentó. Se tomó en cuenta, en tanto la jueza por esos informes, es que, bueno, baja la pena a 12 años. También hay que considerar que ese perito ve a Moisés 6 meses después de los hechos y había un informe del ITF que no relevó ese estrés postraumático y que fue realizado dentro de las 24 horas después de detenido. O sea que el primer informe del ITF descarta ese estrés postraumático sí. Y eventualmente ese peritaje de la defensa presentado 6 meses después sí dice que eventualmente habría sufrido un estrés postraumático de la violencia que sufrió y por eso es que comete el acto según la defensa. Sí, en realidad hay que ver qué es lo que ingresa a juicio bien. Yo no me acuerdo si esto ingresó así textualmente, si lo dijo así el perito. ¿Qué criterio utiliza la Fiscalía en estos casos para ver si existe intensa conmoción, ¿no?, de la persona que habilite, digamos, la exoneración de pena? Lo que pasa es que la intensa conmoción tiene que estar acompañada de los 3 requisitos, no basta solo la intensa conmoción.
Claro, o sea, y al no existir esas denuncias recientes, digamos, como que no existiría la intensa conmoción. Que no existirían los requisitos para que se claro. aplique el artículo, porque el artículo lo que refiere es una causa de impunidad, pero es un artículo que refiere a que el juez le puede dar lo que es el perdón judicial, pero tienen que estar los 3 requisitos. Está bien. ¿Qué lectura podés hacer vos? Viste que el padre ha sido condenado en 2010 sobre atentado violento del pudor, ¿no? Sí. Las hijas hablan de que eran violadas, pero en aquel momento fue condenado por atentado violento del pudor. ¿Qué lectura se puede hacer de aquellos hechos y si vos pensás que puedan tener alguna vinculación con estos hechos actuales? Bueno, no sé, respecto de aquel momento, una cosa es el relato y otra cosa es lo que se lograba probar en el juzgado, ¿no? Yo supongo que el atentado violento al pudor siempre como que era una figura más amplia que ingresaban todo tipo de delitos que refieren justamente a abuso sexual, porque en aquel momento la violación requería penetración carnal. Entonces supongo que si no se logró probar eso, por eso fue que no se condenó por ese delito. Hoy en día, con la ley de violencia basada en género, se amplió el espectro de delitos y, bueno, por ejemplo, hay un delito que es abuso sexual, que también hay otras conductas. ¿Sos consciente que este caso ha generado, ¿no? Sí. Divisiones de agua en la opinión pública? Hemos escuchado juristas como Germán Aller que le parece adecuada y muy correcta la resolución fiscal, otros juristas que, bueno, han dicho que para ellos correspondería haber aplicado el artículo 36, que vos decís que no estaban dadas las condiciones. Pero más eso, como fiscal que trabaja casi todos los días con homicidios, que es quizá el delito de mayor impacto en la sociedad, ¿no? El delito que genera más conmoción. ¿Qué mensaje pensás que se puede dejar con esta sentencia para una víctima de violencia intrafamiliar? Yo, primero que nada, creo que lo importante acá es destacar que, bueno, todavía falta la instancia del Tribunal de Apelaciones y falta la instancia eventualmente de la Suprema Corte. O sea que lo que nosotros opinamos desde Fiscalía, que somos parte en el proceso, y lo que la jueza dispuso en primera instancia, eventualmente, si estuviéramos equivocados, va a haber una resolución y se rectificará la situación. Nadie tiene la verdad absoluta. Después, yo desde Fiscalía, analizando todo esto, nosotros la lectura que hacemos, y si bien soy yo la cara visible, somos un equipo de 3 abogadas que trabajamos este caso, en la que en realidad nosotros la lectura que hacemos es: la víctima del homicidio era una mala persona, no tenemos duda, que cometió hechos aberrantes contra su familia, contra sus hijos, que recibió una denuncia y fue condenada, fue presa. Cumplió lo que la sociedad, pagó la deuda con la sociedad según lo que la justicia dispuso en ese momento. Y fue liberada. Posteriormente no tuvo nuevas denuncias, no se relatan nuevos hechos. Y termina siendo, asesinado por su propio hijo. Es como que le aplicamos una pena de muerte tardía en un estado que no tiene amparada la pena de muerte. Claro. Y vos pensás justamente ese razonamiento, que como fiscal, como mujer de derecho, que justamente trabaja hasta pediste para trabajar en Fiscalía de Homicidio porque te gusta la temática, que puede existir un riesgo de habilitar lo que a veces llamamos popularmente justicia por mano propia, ¿no? Si se permiten estas cuestiones. En realidad nosotros tenemos que aplicar la ley que está vigente. Si el Parlamento entiende que estas situaciones pueden ampararse son amparables penalmente y que son justas, se aplicará. El tema es que yo entiendo que hoy la ley no está clara para que esta situación encuadre dentro de una causa de impunidad. Entonces, mi obligación es llevar adelante el caso y exponerlo ante la justicia, que en definitiva es quien decide. Justamente, era la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué cambios pensás que, si algunos creen que debería discutirse a nivel legal a partir de este caso? ¿Vos pensás que puede llegar a habilitar alguna discusión legal? Y yo supongo que siempre las leyes se pueden mejorar o no. Así que la discusión se tiene que dar a nivel sociedad y a nivel parlamentario.
y bueno, nosotros aplicaremos la norma que esté vigente. Pero vos discutiste con tu equipo, por ejemplo, esta situación a posteriori. ¿A discutir como qué situación? No, a ver, si bien tenían ya sido determinados, por algo pidieron 18 años, por Sí. algo estaban convencidas, Sí, sí. por algo presentaron las pruebas, o sea, Sí. pero después, ¿no? Porque después que se generó, digamos, esta especie de discusión pública, llegaste a pensar de que quizás, bueno, podía haber existido otra solución jurídica. Es que nosotros cuando vimos el caso ya veíamos la problemática, porque algo ya sabíamos de toda esta violencia, pero no encontramos nosotras una solución jurídica. Tal vez que el tribunal o la corte la encuentran, no lo sé. Bueno, qué difícil, Muy complejo. qué trabajo difícil ser fiscal. Sí. No estoy descubriendo la pólvora con esto. Pero qué difícil es escuchar tantos argumentos técnicos cuando la discusión yo creo que en este momento va por otro lado. O sea, creo que no se le puede decir nada a la fiscal cuando ella aplica normas que están vigentes, las explica desde un lugar muy técnico. Pero este caso en particular, a todos nos movió algo muy sanguíneo. Nos movió un enojo, nos movió... Recién estaba leyendo el chat que nos están dejando en YouTube y claro, hay gente de alguna forma apoyando a Moisés en esto que está atravesando. Pero sobre todo y no nos olvidemos que es un homicidio especialmente agravado. O sea. Claro, pero sobre todo el apoyo viene por el lado de que por la condena que el padre, digamos, fue objeto por parte de abuso sexual de sus hijas y de abuso también de su hijo, de golpearlo y eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que cuando entramos en la comparativa, que creo que eso le sucede siempre a la justicia, cuando nosotros nos enteramos de que un tipo por violación de su hija le dan 2 años de cárcel, y vos te enojás. Claro, ¿Y cómo no te vas a enojar? Y después ves un caso como este, donde, bueno, de alguna forma sí es justicia por mano propia, pero se va a comer 12 años en cana. Y también te enojás, o sea, porque lo comparás con otros casos, es inevitable hacerlo. Sí. Yo entiendo a la fiscal, obviamente, ella está usando argumentos técnicos, está amparada por la ley, todo se hizo de forma correcta, pero claro, acá la discusión pasó a un terreno que es otro. Es más que moral, ¿no? Es la O sea, opinión pública, está la ética, la moral, o sea que eso es lo que está discutiendo la gente en su casa, la gente en la calle. No, y además acá hay una cuestión que está bien. Ella dice que este hombre pagó su pena con la sociedad porque cumplió esos años de prisión. Ahora, las víctimas de este hombre... toda la vida van a cargar con toda la vida, exactamente. Van a cargar toda la vida, ¿tá?, con el sufrimiento que padecieron siendo niños. Eso le va a quedar para toda la vida. Porque la reparación en estos casos es inviable, o sea, no existe reparación para eso. Pero bueno, en el bloque que viene vamos a estar charlando con el abogado, con Rodrigo Rey, con la hermana de Moisés, Sara Martínez. Eso va a ser ahora nomás tras la pausa. Pero antes de irnos les quiero hacer una recomendación, la que le hacemos todos los programas, y es que la Academia de Fútbol Infantil más grande del Uruguay va por su 4ª temporada y abrió una nueva sede. La Academia Anual de la Fundación Real Madrid comenzó una nueva temporada en el Estadio Charrúa y sumó una sede en el Prado, el Estadio José Nasasi. Entrenamiento todo el año, competencia los fines de semana, entrenamiento específico de arqueros con entrenadores profesionales, algunos de la selección nacional. En abril viajan a Madrid a jugar un mundial en la ciudad de partido del Real Madrid. En septiembre se van a jugar una Copa Libertadores en Brasil. Hay viajes al interior, una experiencia ideal y preciosa para niños y niñas de 4 a 17 años. Este incluye indumentaria completa y la posibilidad de formar parte del club más grande del mundo. Las inscripciones siguen abiertas, pero quedan poquitos lugares para este año. Por consultas o inscripciones, ahí tienen 091-775-725 o en el Instagram Fútbol Program UI. Ahí se sacan todas las dudas. Nos vamos a la primera pausa de Sin Piedad y ya venimos.